Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este tercer día del Sustainability Week de Lead University, que hemos querido programar para todas las personas pues, que quieran informarse más, capacitarse más sobre temas de sostenibilidad y reputación. Y hoy, el tercer día y el último de esta semana, hablaremos sobre finanzas sostenibles. Un saludo a todas las personas que nos han acompañado. Nos dicen que nos están siguiendo de varias partes de Latinoamérica, así que un gran saludo para todos y para todas. Felices de estar por aquí y yo muy feliz de compartir hoy con Cecilia porque es una profesional a la cual estimo mucho y admiro mucho, un referente mundial en estos temas y la verdad que felices en LEAD de tenerte, Ceci, y de poder tener este espacio el día de hoy para hablar de varios temas. No solamente vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de varios temas. Cecilia, para presentarla, es especialista en sostenibilidad, tiene 27 años de experiencia y tiene su propia firma de consultoría, RS Sostenible. Tiene varias especialidades en responsabilidad social, en gestión de la sostenibilidad por INCAE, por la Universidad Pontificia de Valparaíso en Chile. Es una de las participantes de las mesas preparatorias de los ODS de Naciones Unidas en el 2015. Es especialista en GRI, también es auditora en diferentes normas, tanto en Costa Rica como en otras partes del mundo. Tiene también su oficina en México, no solamente Centroamérica, sino que también está en México trabajando y en muchas partes de Latinoamérica. También es profesora de la Universidad Nacional de Costa Rica y en fin, es una referente en todos los temas que tienen que ver con finanzas sostenibles, que también tiene una especialidad en este tema. Buenos días, qué gusto saludarte, Ceci. Estás en mute. Perdón, sí. Igualmente, Luis, y muchísimas gracias también a Lead University por la invitación y bueno, pues encantada de poder hablar de este tema hoy tan relevante y también con tantas preguntas alrededor. Sí, hoy justamente antes de entrar a hablar de finanzas, que es lo que la gente quiere escuchar, y desde ya decirle a las personas que abajo en su pantalla tienen un espacio de preguntas y respuestas, ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran y vamos a tratar en esta hora de poder contestar sus dudas o sus comentarios. Antes de entrar en materia, yo quería, Ceci, que nos dieras tu punto de vista, tus impresiones sobre el tema de sostenibilidad, ESG, diversidad, equidad, inclusión, Agenda 2030. Mucho se habla de esto. Hay cosas que se están deteniendo un poco, que se están echando para atrás. Hay otras, hay empresas que se están saliendo de algunos temas, Ujú, pero la gestión y los indicadores, ahora en la mañana estaba leyendo un reporte KPMG de muchas de las empresas, las 250 empresas más grandes del mundo están reportando estos temas. ujú, Entonces hay algunas que sí, otras que más o menos. Hay líderes políticos que no creen en esto. ¿Cuál es tu punto ujú, de vista para empezar de estos cambios que se están dando en torno a los temas de sostenibilidad? ujú. Claro, bueno, estamos en un momento creo que bastante dinámico y podríamos verlo bueno y malo desde los dos puntos de vista, ¿verdad? Uno de los países, de las economías más grandes del mundo, pues toma una posición, ¿verdad? Bastante, digamos, contraria o de rechazo, ¿verdad? A ciertos aspectos, no a todos, pero a ciertos aspectos relacionados con el desarrollo sostenible. Entonces, pues claramente, y hoy justo pues ponía un pequeño resumen, ¿verdad? De cómo la administración, el gobierno de los Estados Unidos se retira del apoyo a los objetivos del desarrollo sostenible y por ende a la Agenda 2030, lo cual pues es un golpe fuerte, porque a nivel de presupuesto pues hay había, ¿verdad? Un financiamiento importante Claro, para este tema, ¿verdad? Sino que también, pues, tiene, digamos, un enfoque que no apoya, digamos, ciertos puntos, porque bien lo aclara el comunicado, no es todo, ¿verdad? Pero ciertos puntos específicos de la Agenda 2030.
Entonces, claro que esto, pues, es un remesón, ¿verdad? La parte pues que no es tan positiva es que hay proyectos muy buenos en proceso de financiamiento justamente, ¿verdad? Y la desaparición de algunas líneas de financiamiento específicamente de los Estados Unidos hacia América Latina desaparecen. No todas, eso también es importante tenerlo muy claro, ¿verdad? Son específicamente algunos temas los que dejan de trabajarse y y la parte pues buena, que tal vez podría ser eh, un cuestionamiento para quienes trabajamos en esta disciplina, es la razón por la que estamos haciendo las cosas. Creo que aquí viene algo importante y eso siempre cuando hacemos una estrategia de sostenibilidad, un programa de sostenibilidad, la primera pregunta, ¿verdad?, que uno debe de hacerse es el por qué y para qué se está comprometiendo con los ODS o por qué está haciendo la estrategia de sostenibilidad, para qué la está haciendo, ¿verdad? Y cuál es la claridad que tiene el asumir este compromiso. Creo que quienes hayan tomado esto con mucha ligereza y efectivamente duele decirlo, pero también como una moda, ¿verdad? De que se vea Claro. bonita de asumir, Sí, pues bueno, probablemente esos son los primeros programas que se van, que se caen, que desaparecen y que bueno, aparte del contexto en el que hay menos financiamiento y hay menos apoyo, ¿verdad? De un país tan importante para, hablemos de América Latina como los Estados Unidos, pues bueno, definitivamente desaparece. Pero también, ¿por qué siguen habiendo empresas como las que viste en el informe de KPMG? Justamente porque hay empresas, hablando de empresas, organizaciones también, que han hecho claro. procesos bastante serios, ¿verdad? De responder justamente el por qué y el para qué, de asumir una estrategia de sostenibilidad y obviamente, pues, o paralelamente un compromiso, en este caso, con los ODS. Entonces, creo que ahí está la raíz, ¿verdad? Aparte, obviamente, de las posiciones políticas y sociológicas que puedan haber a partir de un enfoque eh, político, valga la redundancia, ¿verdad? Sí. Hay una razón que está muy clara y es que si la gestión del riesgo no se asume, pues van a haber muchos negocios que no van a sobrevivir, ¿verdad? Y ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Cuando el proceso se hizo bien y cuando se asumió, eh, perdón, un compromiso de sostenibilidad desde la gestión del riesgo y del impacto, hay una conexión real y práctica con lo que estamos haciendo y con la generación de valor para la empresa, la organización y sus grupos de interés. Tiene un sentido. Tiene un sentido y tiene una raíz, ¿verdad? Claro. Siempre, yo digo que esto es como un árbol. Hacer una estrategia de sostenibilidad es como, eh, perdón, tener un arbolito con unas raíces muy superficiales, viene un viento, un remesón, un momento difícil, eso se cae porque no está sostenido, ¿verdad? En una base que realmente lo mantenga y lo justifique, pero si tenemos un análisis al que realmente nos llevó a concluir que necesitamos hacer una estrategia de sostenibilidad que nos vaya cerrando esas brechas, que nos garantice la continuidad del negocio, en el caso de empresas, pero también de organizaciones, pues bueno, con o sin política internacional, estas cosas o estas estrategias continúan, ¿verdad? Claro, Entonces, ahí yo creo que es la parte buena. Yo creo que claro. está bien, ¿verdad? O sea, ahí viene la seriedad con la que hagamos o no estos procesos. Y sí, pues hay menos líneas de financiamiento, hablando de finanzas sostenibles, Sí, hay menos oportunidades, sí, pero también hay otras formas, ¿verdad?, de acceder sí. a este campo. Y creo que también, ya para ir entrando en materia, creo que también los problemas siguen ahí, los peligros Claro, siguen ahí, los riesgos siguen exacto, ahí. Creamos o no en algo que se llame exacto, ESG o sostenibilidad o DEI o lo que sea, sí, creamos, no, yo lo resumo así, eh, el nombre es lo de menos. El problema es exacto, cómo la empresa va a enfrentar los nuevos retos que la condicionan y que exacto. no los aborda, pues va a tener problemas. Ujú, Y uno de los temas
que hemos venido conversando ayer y antier es sostenibilidad como una habilitadora del negocio, como una Ujú, estrategia de continuidad, ujú, pero obviamente los negocios necesitan financiarse y necesitan capital, necesitan claro. dinero, son empresas. Ujú, Y por eso ujú, hoy vamos a hablar de finanzas sostenibles. Tal ujú, vez esto va a sonar muy básico, pero creo que es muy importante aclararlo desde un inicio, o sea, si es qué es ese término de finanzas sostenibles, porque a veces se manosea o se malinterpreta. ujú. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? Cuál es el mejor significado que le podemos dar a finanzas sostenibles? Claro. Bueno, y esto es importantísimo, Luis, porque en términos de finanzas, la sostenibilidad tiene un espectro muy amplio, ¿verdad? Y tiene muchos actores en este campo de juego, ¿verdad? Entonces, si hablamos básicamente de una definición, pues hablamos de la canalización que se hace de los capitales, ¿verdad? Económicos hacia actividades que contribuyan a temas ambientales y sociales que vayan cerrando brechas y alcanzando objetivos de desarrollo en los diferentes ámbitos, ¿verdad? Entonces, ahí podemos hablar de que las finanzas sostenibles, pues son justamente estos capitales disponibles para generar transiciones hacia energías más limpias, hacia la protección de los mares y los océanos, hacia temas de desarrollo humano, en fin, ¿verdad? Pero los grandes actores y los grandes jugadores de esta definición, llamémoslo así, son las Ajá, entidades financieras, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Las entidades financieras son las primeras llamadas a ejercer las finanzas sostenibles, porque si las entidades financieras no tienen claro este concepto y no lo tienen organizado dentro de su cartera de negocio, pues bueno, ajá. ¿quién va a poder acceder de manera clara a estas oportunidades, ¿verdad? Tenemos también este, los agentes de cooperación, ¿verdad? Que Ok. tienen fondos reembolsables y no reembolsables para financiar estos procesos. Entonces, las finanzas sostenibles son los capitales que se van por diferentes mecanismos de inversión hacia estos temas. Y algo muy interesante es que no solamente se dirigen a proyectos no reembolsables, sino también a empresas, ¿verdad? Que eso es algo que creo que todavía no se habla mucho, ¿verdad? Y Cuando te podríamos, referís a que se dirigen a empresas es que pueden financiar obra sí, de una empresa. proyectos, ajá, ya sea ambientales o sociales que se están desarrollando en una empresa. Ujú. Ok. Por ejemplo, una flota de vehículos eléctricos. Puede ser, ¿verdad? Y los más tradicionales, lo que vemos más tradicionalmente son líneas de crédito, ¿verdad? Y así específicamente de crédito en cambio de tecnología, como es justo la adquisición de flotillas eléctricas, o también por ejemplo, para cambio de, no sé, de sistemas de refrigeración, de aires acondicionados, ¿verdad? Pero siguen siendo líneas de crédito tradicionales que tienen el nombre de finanzas sostenibles. Y esto es algo muy interesante, que justo nos revela el informe del índice de finanzas sostenibles del 2024, en donde se menciona que sí, que hay muchas líneas de crédito, sobre todo en América Latina, pero que siguen siendo la misma línea de crédito de siempre, solo que con el objetivo de financiar alguna iniciativa de sostenibilidad, pero sin ningún reconocimiento, sin ningún trato especial, sin ninguna diferenciación, ¿verdad? Solo el Incluso nombre. sin ningún requisito, exactamente. Entonces, este índice de finanzas sostenibles, que ahorita podemos hablar un poquito más de esto, Sí. hace ese llamado de atención. A ver, ¿cuál es la diferenciación entonces con un crédito normal y corriente? El nombre, como lo acabas de decir, pero no realmente el asumir un compromiso de la entidad financiera con promover, impulsar,
apoyar a que, en este caso, un sector productivo pueda hacer cambio, ¿verdad? O sea, usan del nombre, ¿verdad? Y le ponen a algún crédito tradicional ese nombre, pero no tiene nada de sostenible. No tiene nada de sostenible, ni tiene alguna condición, empecemos, ¿verdad? Para No asumir tiene el diferencias. crédito, no tiene ninguna diferenciación, le financio su auto sostenible, y aquí está, Ajá. pero la misma tasa, ¿verdad? El mismo proceso, igualito, todo. Entonces, eso no son finanzas sostenibles, eso es una línea de crédito destinada a un Mal. tema específico, ¿verdad? Ujú. Ok. Entonces, ¿cuáles son, Mm, vayámonos por ahí, ujú, cuáles serían entonces esos requisitos o esos criterios para bautizar, por decirlo así, ujú, correctamente lo que es una finanza, o sea, lo que es un crédito sostenible? ¿Cuáles serían ujú, los requisitos para nombrarlo correctamente? ujú. Bueno, aquí podríamos hablar de muchas cosas, pero por ejemplo, algunas buenas prácticas que se dan sobre todo en Europa, y claro, con las debidas distancias no somos Europa ni tenemos Claro. la misma economía, ¿verdad? Claro. Pero sí tenemos algunas posibilidades de las que podemos aprender. Es, por ejemplo, en la solicitud de requisitos, el por qué usted va a cambiar a autos eléctricos. ¿Cómo se conecta eso? O sea, hay bancos, como decía, europeos y en otros lugares, que piden el por qué la organización está solicitando ese crédito, con cuál fin y a partir de qué están tomando esa decisión. Un poco para conocer si realmente esto es una visión de sostenibilidad, de gestión de algún riesgo, de algún impacto, ¿verdad? Que ya ha sido analizado y medido en la organización, o sencillamente es porque queremos tener un branding, ¿verdad? De autos eléctricos. Entonces, Queremos tomarnos la foto. exactamente. Entonces, ese es uno de los requisitos que se solicita. Bueno, viene solicitud del crédito con todo el respaldo de un análisis previo, ¿verdad? Que concluye que para gestionar temas ambientales y económicos de la organización es importante el cambio de flotilla. Y aquí hay una cosa muy interesante, pues el banco podría perder una oportunidad, ¿verdad? Pero eso son unas finanzas sostenibles, ¿verdad? Tener claridad. Otro tema que se usa bastante es la conexión con los programas nacionales de desarrollo o con los programas que tenga el país para combatir el tema del cambio climático o con, ¿verdad? ¿Cómo se conecta esto y cómo contribuye la empresa que está solicitando el crédito a algún plan nacional o regional que el país está desarrollando y cómo le suma, ¿verdad? Entonces, estos dos grandes requisitos son de los más comunes que se solicitan en un programa verdadero y sólido de finanzas sostenibles. Y claro, lleva un poquito más de trabajo. Lleva un poquito Claro. más de trabajo interno porque hay que tener gente que sepa analizar esto, ¿verdad? Ya no estamos hablando de departamentos de sostenibilidad en el banco, sino Finanzas. de analistas financieros con capacidad de hacer este análisis de sostenibilidad. Sí, formados en esta otra línea, en esta otra forma. Exacto. Dentro de este proceso, para que nos aclares, porque yo creo que mucha gente tiene esta pregunta, entra todo el tema de la taxonomía. Claro, claro que sí. Importantísima esa pregunta, Luis, porque igual sale la taxonomía, ¿verdad? Y no sabemos muy bien para qué sirve, ¿verdad? O cómo se usa. Y las taxonomías de los países, que en América Latina tenemos poquitas aún, ¿verdad? Correcto. Pero y de los países que nos están escuchando, pues creo que varios ya tienen la taxonomía. Es algo así como una guía, una orientación que el país ha establecido para que justo, en primer lugar, las entidades financieras puedan organizar sus programas de financiamiento, de créditos y de productos sostenibles, bonos, etcétera, ¿verdad? En pro de trabajar por temas específicos que el país necesita. Entonces, la taxonomía de Colombia no es igual a la de Costa Rica, ni tampoco es igual a la de México, ¿verdad? La de Panamá. Ni a la de Panamá, ¿verdad? Cada país tiene sus necesidades específicas climáticas
sobre todo climáticas. Las taxonomías están la mayoría hechas con enfoque climático. En el caso de México tiene además un enfoque de género, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesitan unir fuerzas de proyectos y de actividades que vayan cerrando esas brechas que han sido detectadas en los países. Entonces, los primeros llamados, no los únicos, pero los primeros llamados a hacer uso de las taxonomías son justamente las entidades financieras, para que sepan por dónde deberían andar sus prioridades de finanzas sostenibles. Y ven, aquí vamos conectando puntos, ¿verdad? El tema de la empresa, tema país, ¿verdad? Y tema entidad financiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea es que si estos esfuerzos de inversión se hacen, realmente tengan un resultado para mover la aguja, ¿verdad? Y la taxonomía, perdona que me interrumpa, define qué es y qué no es tal indicador, ¿verdad? Como es Exactamente. esa guía. Exacto, exacto. Ya. Eh, Creo, ¿verdad? Pues que todavía se sigue haciendo trabajo en los diferentes países en relación al uso y al manejo de la taxonomía. Sé que, por ejemplo, ahorita en Costa Rica y justo en este momento se está trabajando el tema de la taxonomía de la biodiversidad, ¿verdad? O en biodiversidad, y justamente para definir, bueno, qué es lo que necesitamos, qué estamos haciendo, por dónde deberían de venir las actividades y las inversiones, ¿verdad? Y digo por eso que las taxonomías no son solo para las entidades financieras, porque si yo soy una empresa que necesita una inversión de capital para hacer un cambio, no sé, en tecnología o en mi cadena de valor, que es ahí Ajá, donde hace falta, muchísimo que hacer, ¿verdad? En las claro. cadenas de valor de las grandes empresas, bueno, yo sepa cuáles son, ¿verdad? Esas grandes problemáticas que se están dando en el lugar que yo opero para conectarla con mis propios riesgos y con mis propios impactos y necesidades como empresa, y poder analizar con bases fuertes por qué tomo la decisión de desarrollar este tipo de actividades que necesitan ser financiadas, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la lógica, ¿verdad? De todo esto. Y ahí es donde Y viene, perdón. no, termina, No, perdón. ahí es donde viene también la conexión con otro tipo de procesos, ¿verdad? Que ya están mucho más macro a nivel internacional, como son los procesos el TCFD y el TNFD, ¿verdad? Los grupos de trabajo en finanzas y clima, y los grupos de trabajo en naturaleza y clima, y que van derivándose, estos son mecanismos internacionales que se van derivando en otros mecanismos nacionales, ¿verdad? Que aterrizan, pues, como por ejemplo las taxonomías. Pero aquí viene también una conexión con las NIF, ¿verdad? Y cómo cada país también asume las NIF. Todo está conectado, ¿verdad? Está conectado el TCMFD, el TNFD, las NIF, las taxonomías, y todo tiene una coherencia lógica secuencial, ¿verdad? Que viene del macro al país, para que entonces el país lo pueda aterrizar a las empresas que operan en su lugar. Todo esto son finanzas sostenibles. Ajá. Claro. Ahora, creo que has hecho un marco muy claro del concepto y de cuáles son sus características. Y siempre sale la duda de, yo soy una empresa y Ujú, escucho que hay una mejor tasa o ujú, un mejor plazo para tal ujú, o cual crédito que se llama crédito verde o crédito sostenible. Toca la ujú, puerta de un banco y pretendo que me lo den. ujú, ¿Cuál es esa tarea previa, no del banco, sino de la ujú, empresa, para ujú, poder optar por este tipo de recursos? ¿Ceci? ujú. Bueno, yo creo que primero entender, ¿verdad? Por ejemplo, si yo acudo a un banco que tiene un fondo para el clima, ¿verdad? Y que ese fondo del clima viene, no sé, de una organización como por ejemplo este, no sé, el Green Climate Fund, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo investigo desde la empresa que quiero acceder a ese fondo, ¿verdad? Y vuelvo a enfatizar, esto no es solo la tarea de la persona de sostenibilidad, es más la tarea de la persona de finanzas con visión de sostenibilidad en la empresa. Entonces, yo voy a entender que el Green Climate Fund, por poner un ejemplo X, ¿verdad? Está dándole fondos a la banca
de mi país, ¿verdad? Para un tema específico. Por ejemplo, no sé, baja de emisiones en procesos de fabricación, ¿verdad? Por decir algo. Bueno, yo debo de entender qué es lo que ese fondo pretende, porque entonces yo tengo que entender que ese fondo me va a pedir a mí ciertos requisitos, ciertas metas con los que yo debo de cumplir. Esa es una tarea previa para hacerlo lo mejor posible, Antes de ¿verdad? Y tocar la entonces, puerta. exacto, antes de tocar la puerta y entender que, bueno, qué es lo que se espera de ese fondo que está siendo colocado en este o estos bancos. Cuando yo voy a solicitar el crédito, pues bueno, también tengo que entender las condiciones que la entidad financiera está poniendo y su conexión justo con el fondo macro, el fondo grande, llamémoslo así, que está financiando al banco, ¿verdad? Y debo de, pues obviamente preparar toda la información. Recientemente estaba participando en un proceso, ¿verdad? Y bueno, dependiendo de los fondos, los requisitos son bastante, bastante exigentes, ¿verdad? Entonces, muchísima claridad de los proyectos y me decía una persona de un organismo internacional recientemente, y eso lo he oído Ujú. muchas veces, el gran problema es la mala calidad de los proyectos. Decía, no, no, ni siquiera la idea, ni siquiera, no, es que el proyecto está mal presentado, ¿verdad? Entonces, eso es otro aspecto importante de Claro, considerar, ¿verdad? Yo no claro. puedo presentar ahí una cosita, básica, tengo que presentar un proyecto bien hecho. Sí, Esa sería, antes de optar por los fondos, yo tengo que estar preparado con una estrategia mm, robusta. así es, así es. Y la tercera parte, que vuelvo a lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? O sea, primera, entender los fondos. Segunda, preparar un buen proyecto, ¿verdad? Buenos objetivos, alcances claros, ¿verdad? Metas claras, indicadores claros, que ahí se falla muchísimo, según mencionan las mismas personas evaluadoras de propuestas. Y el tercer punto es tener una claridad de la conexión de esta propuesta, esta solicitud de crédito con mi estrategia o mi programa de sostenibilidad, ¿verdad? Y lo que decíamos antes, bueno, ¿por qué y para qué? Y muchas veces, porque hay que decirlo así, la entidad financiera todavía no está lista para entender este tercer paso. Pero si este paso va claro por parte de la empresa, habrá una justificación mucho más clara de la necesidad y la utilidad y el beneficio de asignar ese crédito, porque yo estoy explicándole y dándole bases a esta propuesta, ¿verdad? Entonces, esos son como tres elementos. Y bueno, pues el cuarto, hay que llenar formularios que hay que entender antes, ¿verdad? Sí, Y los hay procesos que, son robustos y son largos. sí, exactamente, sí, sí. Pero bueno, todavía nos falta. Sí, sin duda alguna. Ujú, Aquí el punto es que se escucha mucho de esto y por eso es que traemos el tema aquí, a ujú, este foro. ujú, Se escucha de que hay dinero, de que ujú, hay fondos, de que ujú, hay organizaciones moviendo dinero para estos temas, ujú, pero cuesta acceder a ellos. ujú, ¿Verdad? Y creo que la respuesta no la has dado. Cuesta porque las organizaciones no se preparan adecuadamente. Y ujú. también hay que tener un poco de paciencia, porque no está Claro. como que me den la plata pasado mañana, ¿verdad? Ahora, en este marco de finanzas sostenibles hay fondos no reembolsables. Ujú. ¿Eso es parte de este tema, Cecilia, o está en otro orden de cosas? ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí es parte de este tema, ¿verdad? Y muy importante lo que acabas de mencionar. Por un lado, estamos hablando de fondos reembolsables, es decir, que se devuelven, ¿verdad? De alguna manera al ente financiador de diferentes maneras, ¿verdad? Hay fondos circulares también, ¿verdad? Hay fondos que se colocan y que pueden dar vuelta en diferentes proyectos siempre y cuando el fondo que se asignó sea bien utilizado y tenga buenos resultados, ¿verdad? Estos son los fondos circulares que, valga la redundancia, circulan convirtiéndose en nuevos proyectos para la misma madurez del proyecto inicial. Y están los fondos no reembolsables, es decir, los recibo, una especie, llamémoslo entre grandes, grandes, muy grandes,
comillas, la donación, ¿verdad?, de dinero que se puede reinvertir en, perdón, que se puede invertir, ¿verdad? Y no tiene ningún tipo de retorno más que los resultados del proyecto mismo. Y estos existen no solamente para ONGs, que es lo que tradicionalmente hemos conocido, sino también para empresas, ¿verdad? Claro que esto tiene que tener también una serie de condiciones, ¿verdad? Que pone el ente financiador. Y otra cosa interesante es que dijimos, ¿verdad?, que las finanzas sostenibles están básicamente en entidades financieras, pero también hay grandes corporaciones, grandes empresas que colocan fondos no reembolsables como un ejercicio de finanzas sostenibles. Y esto lo vemos, pues, empresas muy, muy grandes, por ejemplo, eh, conozco varias europeas que colocan fondos, ¿verdad? Y los ponen a concurso desde una perspectiva de las finanzas sostenibles con su cadena de valor, ¿verdad? O se alían con alguna entidad financiera, ¿verdad? Que coloca estos fondos y están destinados a temas específicos en lugares y regiones específicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Para temas ujú, puntuales. puntuales. Por ejemplo, un fondo para bajar emisiones en el sector agrícola, ¿verdad? Que es un caso de la vida real. Claro. Entonces, una gran corporación, ¿verdad? Que tiene la capacidad de colocar estos fondos, se une con una entidad bancaria, llama a concurso y entonces este concurso en una región específica y entonces pues empresas y también organizaciones pueden concursar por tres niveles o tres lugares que tiene el fondo, ¿verdad? Para poder invertir en temas agrícolas y combate al cambio climático, ¿verdad? Entonces, Claro, qué eso interesante. existe, sí, Sí, también. esa línea también, que también existe. Muchas gracias a la gente que está haciendo preguntas. Aquí que tengo ya algunas Ujú, que voy a hacer y que esta me pareció muy interesante. Eh, Primero, ya tenemos todo en Costa Rica a nivel regulatorio para que esto sea una realidad. Yo conozco de proyectos que hay, pero desde tu perspectiva ya existe todo el andamiaje, por decirlo así, para que esto se dé y es cuestión de ponerse de acuerdo y obviamente seguir el debido proceso. Esa es la primera pregunta. Y la ujú. segunda es ¿cuáles sectores, desde tu punto de vista, son los llamados a acudir por estos fondos? Y si todos los bancos ya en nuestro país tienen este tipo de fondos. Ujú, ujú. Bueno, no todos los bancos tienen este tipo de fondos. De hecho, todavía pocos bancos hablando de Costa Rica, ¿verdad? Sí, Que correcto. la pregunta estaba como circunscrita a Costa Rica. Sí, No todos los bancos, de hecho, son pocos, ¿verdad? Que realmente tienen un sistema de finanzas sostenibles como lo hemos descrito, ¿verdad? sí, Hay créditos, muchísimos créditos para, no sé, paneles solares, vehículos eléctricos que mencionábamos, algunos por ahí para construcción sostenible, etcétera, ¿verdad? Pero no se diferencian en nada de todo lo demás, ¿verdad? Entonces, pero sí hay ya bastantes iniciativas, ¿verdad? Que se están preparando. El sector financiero se ha venido preparando en torno a la taxonomía también, ¿verdad? Ya tienen algunos planes piloto. Olvidé mencionar el actor más importante, creo, en un país que es el Estado, ¿verdad? Que son los ministerios claro. de Hacienda y los ministerios de Economía, Las ¿verdad? superintendencias. Exactamente, y las superintendencias, que son los llamados a organizar ese contexto y ese ecosistema, ¿verdad? Para que esto funcione. Entonces, y sí hay algunas iniciativas, ¿verdad? No solo nacionales, sino internacionales, ¿verdad? Los que el país puede acceder. Y se me fue la otra pregunta, Luis. No, Eh, la otra era si estábamos, si teníamos toda la estructura sí, eh, ujú, ya lista como para que esto sí. funcione bien. Sí, de hecho, sí, claro, esa estructura está lista y creo que más bien lo que nos ha faltado es un poquito de velocidad, ¿verdad? Para que esto se dé. Igual, ¿verdad? Los entornos sociopolíticos son diferentes, ¿verdad? Pueden cambiar dependiendo de cuál es la perspectiva.
del gobierno que esté en turno, ¿verdad? Pueden haber diferentes enfoques y prioridades. Entonces eso pues hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? También puede ser que un tema sea más importante en un periodo que otro, pero lo que sí, es cierto, es que hablando de Costa Rica, pues el ecosistema tiene absolutamente toda la capacidad, tiene un historial, ¿verdad? Ajá. Relacionado a la sostenibilidad, tiene iniciativas suficientes y recursos suficientes como para hacer este fomento, ¿verdad? Entonces, sí, ya estamos ahí con varios planes pilotos y algunas iniciativas sobre todo el sector bancario y cooperativo, que también ese es un jugador importante, ¿verdad?, en el ecosistema. Sin duda. Pero si me preguntan, yo creo que nos hace falta velocidad, ¿verdad? Me, Y, me parece que eso hay que claro, acelerarlo. por Ujú. supuesto, y con tanta oportunidad y tanto dinero que hay. Claro, claro. Eh, y esto también lo pregunto porque siempre las personas tienen esto en mente. Pymes y Ujú, estos fondos. ujú, Eh, eh, Estamos hablando de que tienen que tener su estrategia y todo, pero también hay algunos fondos en esta dirección para este tipo de pequeñas, medianas empresas. ujú. Sí, sí los hay. Y la gran crítica ha sido la dificultad del acceso, ¿verdad? Eso no solamente para Costa Rica, ¿verdad? Que si estábamos hablando de la pregunta anterior, sino que el mismo informe que les mencionaba y que aquí les puedo dejar el link. Bueno, aquí traía una pequeña presentación que ahora si nos da chance la podemos repasar rápido Sí, y la claro, podemos claro. dejar por acá. ¿Verdad? Pero este informe de finanzas sostenibles en América Latina señala, ¿verdad? Por un lado, la dificultad, o sea, la cantidad de requisitos y condiciones que se solicita a una pyme sabiendo que tiene otra forma de operar, otros recursos y otras capacidades, ¿verdad? Y por otro lado, la invisibilización, ¿verdad? Ajá. De estos procesos de cara a las pymes, ¿verdad? Estoy quitando de aquí los fondos que ya conocemos, ¿verdad? Digamos, estatales y los tradicionales de la banca. Pero, por ejemplo, el informe dice que deberían de haber mucha más inversión de finanzas sostenibles para la cadena de valor, ¿verdad? Y cuando vemos, bueno, cuáles son los retos de la cadena de valor, es que en la mayoría de las empresas en nuestra región latinoamericana, la cadena de valor son pymes y repymes, ¿verdad? Sí, claro, por Entonces, supuesto. exacto, entonces esa es una carencia, ¿verdad? Que todavía es muy visible, porque si uno empieza a buscar, pues se encuentra por ahí alguna cosita tradicional y no muy caracterizada para finanzas sostenibles, ¿verdad? Claro. Con este tema. Y ahí es Con mucho donde costo para ese sector. muchísimo Costo costo digo de trabajo, mucho trabajo. de recursos, de tiempo, ¿verdad? Para una pyme. Claro. O por ejemplo, el acceso que se le puede dar a una empresa ancla, a una empresa grande, ¿verdad? Que pueda em, mover los sectores, ¿verdad? Entonces, o su cadena de valor. Entonces Sí, ahí creo que seguimos teniendo retos y importante, sí, sin duda sí. alguna, para acceder a todo Ujú, esto. Antes de ver tu ujú, presentación, Ceci, me ujú, gustaría nada más y seguir con las preguntas de la gente si nos da tiempo. ujú, Eh, el costo financiero para una empresa ujú. siempre es un tema, ¿verdad? ¿Cuánto le cuesta financiarse, traer capital de trabajo, capital para inversión? Sí es válido el argumento de que las finanzas sostenibles, de que estos fondos, cuando están bien estructurados, reducen el costo financiero de una empresa, le ahorran a la empresa en tasa, en plazo, o es muy parecido a lo que ya conocemos. ¿Cuál es tu criterio? Es que debería de generarle algún tipo de ahorro, ¿verdad? Y esa es la diferencia de las finanzas sostenibles, ¿verdad? Alguien pone una parte para que el costo realmente sea más bajo y el beneficio más alto, ¿verdad? Aquí el tema de la rentabilidad, no hay ánimo de pérdida, por supuesto, no estamos hablando de procesos filantrópicos para nada, ¿verdad?
Pero viene entonces, ¿cuál es la motivación de estas líneas de financiamiento sostenible, verdad? Claro, ¿Queremos mover las agujas o queremos tener exactamente la misma rentabilidad de los otros productos financieros? Porque si ese es el motivo, pues bueno, pues sencillamente nos quedamos igual y claro, ya, ¿verdad? Pero si estamos haciendo una línea de finanzas sostenibles, claro que debería de haber algún retorno para el solicitante y claro que claro. debería de tener un trato especial y claro que el ecosistema debería de premiar el esfuerzo también, ¿verdad? Llámese, bueno, probablemente este no es un buen momento para hablar de temas de impuestos, ¿verdad? Pero por lo menos con algún favorecimiento, no favorecimiento, o sea, ¿Algún algún trato incentivo? especial, incentivo, exacto, esa es la palabra, ¿verdad? Que realmente le vaya a implicar un beneficio, ¿verdad? O sea, Claro, claro, claro. ujú, ujú. No me gustaría que nos fuéramos sin que nos mostres tus láminas porque me parece que van a ser muy interesantes. Así que si Sí, querés, ok. adelante. Bueno, aquí tengo algo importante que les quería mostrar. Em, y vamos a ver si ya se ve. Ya está por aparecer, ya se ve. Ajá, ajá. Bueno, aquí voy a mostrar, ¿verdad? Algunos beneficios de todos estos temas de inversión en sostenibilidad, ¿verdad? La idea es que se implementen proyectos y políticas. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida esa conexión con el ecosistema. Por eso es que esto no es tan rápido en los países, ¿verdad? Y tiene el doble reto, no solamente de entenderlo, sino de adaptarlo al ecosistema, como decía, ¿verdad? Y los diferentes temas en los que se va trabajando. Pero quería mostrarles, bueno, pues algunos marcos de las finanzas sostenibles en las que se supone que las entidades financieras se suscriben, ¿verdad? Para justo entender cómo aliarse a las iniciativas que también les generen a ellos ingreso de capital específico para las finanzas sostenibles. Y hay ejemplos muy bonitos, no solamente de organizaciones que absorben, ¿verdad? O son parte de estas iniciativas, sino que además las complementan con recursos propios que ponen al servicio, ¿verdad? De estas finanzas sostenibles. Aquí quería mencionar, ay, se me fue, Se fue la no sé qué presentación. fue, se fue la presentación. Ok, entonces vamos a poner, es que toqué algo aquí. Ahí Como que se está. estudió. Ajá. Ahora sí. Ok, entonces esta es uno de los capítulos y de los temas que se vio de manera especial en la última cumbre del ambiente, ¿verdad? En la COP29, donde por un lado se dice que se financian, bueno, aquí tenemos, ¿verdad? 19 veces más ingresos de actividades relacionadas con temas de combustibles fósiles que asuntos relacionados al clima y la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, y bueno, este artículo que se los voy a dejar por acá explica cómo seguimos siendo un poquillo incoherentes, ¿verdad? Porque, bueno, obviamente necesitamos todavía, ¿verdad? De los combustibles fósiles, eso no es una varita mágica de desaparecer, ¿verdad? Esto Claro, es un correcto. proceso que tiene que ser racional, ¿verdad? Y en Eh, etapas, en y por etapas. etapas y equilibrado, ¿verdad? Esto no es un asunto, ¿verdad? Que favorecería un cambio abrupto, ¿verdad? Pero bueno, si hablamos de países como los nuestros en la región, donde asuntos, por ejemplo, como el turismo, son ingresos de divisas importantes y cuánto estamos protegiendo todo este tema de biodiversidad y cuánta inversión se está destinando a un aspecto que le genera ingresos importantes a los países, ¿verdad? Bueno, hay como una tarea pendiente por ahí, ¿verdad? Entonces, este artículo es bastante bueno porque es un resumen del análisis que hizo la COP en esa disparidad que tenemos, ¿verdad? No, hay cosas que tienen que seguir, ¿verdad? Y que es, ya lo que dijimos, es un proceso, pero bueno, estamos dejando de lado asuntos que son urgentes, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, y no hay financiamiento para esas cosas. Entonces, o poquísimo, ¿verdad? Poquísimo, solo en algunos países, ¿verdad? Y luego tenemos cada vez menos agua,
cada vez menos recursos, vez menos materias primas disponibles, ¿verdad? Los desastres naturales derivados del cambio climático, los Más fenómenos extremos. son más extremos, afectan la actividad económica de las empresas y de los mismos estados, ¿verdad? Y seguimos solo viendo para el mismo lado, ¿verdad? Aquí es muy importante esta parte. Este es el índice de finanzas sostenibles del 2024 que también les mencionaba. Bueno, es así, regla, regla leerlo para quienes les interesa este tema y seguirlo, ¿verdad? Además, porque es un informe que anualmente se publica y en el que participan una gran cantidad de países de América Latina, no todos, pero son bastantes, y nos da esa visión de por qué todavía tenemos esa brecha. Básicamente, resume un poco lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Y también da recomendaciones para las entidades financieras de qué acciones pueden tomar y obviamente para los ecosistemas que va creando los gobiernos y los estados de los países. Esto es algo importante. Y bueno, también entender los diferentes entidades, ¿verdad? Que generan los financiamientos, ¿verdad? Hay de muchas, no todas aplican en todos los países o no todas son, digamos que el actor principal, pero sí entender, ¿verdad?, de dónde vienen estas fuentes y cómo se entrelazan, ¿verdad?, para que los temas se vayan dando. Los diferentes Hay mecanismos, empresas, sí, perdón, Ceci, hay ujú, empresas que que lideran en la utilización de este tipo de fondos o que están aprovechándolos más. Me imagino que grandes sí, firmas globales. sí, sí, así es, claro que sí. Vamos a ver, definitivamente, eso es un hecho, las grandes economías tienen a los países y a las empresas que más provecho sacan de estos temas, ¿verdad? Hay también que entender los acuerdos internacionales, quiénes los están firmando, las organizaciones y empresas que se adhieren también voluntariamente a estos acuerdos y que asumen, ¿verdad?, estos temas. Por ejemplo, las corporaciones alemanas, ¿verdad?, que además de tener una ley, una legislación, un ecosistema, que les permite reinvertir en esto junto con la gestión que hace el mismo Estado, ¿verdad? Con parte de los impuestos que pagan pues las personas y las empresas alemanas, ¿verdad? Entonces, de allí nace muchísimo ese liderazgo, ¿verdad? Fondos que surgen de los organismos de cooperación internacional, ¿verdad? Que vienen de países, ¿verdad? Que se adhirieron, por ejemplo, al Acuerdo de París y que entonces, pues tienen como más esa facilidad, ¿verdad? De acceder. Y bueno, los diferentes mecanismos, ¿verdad? Que tenemos para que esto se vaya complementando. Entonces, eh, esto es, digamos, depende de dónde estemos, así nos toca la tarea de entender la dimensión que lleva, pero claro que hay corporaciones aprovechando, ¿verdad? Los fondos, por un lado, y por otro lado, hay corporaciones empresariales abriendo, ¿verdad?, las posibilidades a que otras empresas u organizaciones hagan también uso de sus programas de finanzas sostenibles, ¿verdad? Eh, Ahora, hay sectores que vos considerás que tienen como una ventaja para aprovechar ujú, esto, que me refiero energía, combustible, tecnología, ¿verdad? Estas empresas grandes que necesitan mucha inversión para hacer un cambio tecnológico ujú, o de alimentación de la energía, ujú. esos sectores eh, son los más llamados a acudir a estos fondos o vos dirías que el tema es más allá del tamaño, es el interés que tenga la organización? El tamaño, el interés y el tema, diría, ¿verdad? Y el tema. El tema es muy importante también.
cómo, cómo, por ejemplo, o sea, primero quitar el mito de que una pyme no puede acceder a estos fondos. Claro que puede, sí, tiene que tener claro que esto lleva un trabajo importante, ¿verdad? Hay que, Claro. es una dedicación de tiempo que en una pyme es un recurso muy escaso, ¿verdad? Ahora, pero ¿cómo una pyme va a acceder si el sistema financiero no tiene la claridad de cómo darle la oportunidad de participar? Entonces vamos a ese segundo actor, ¿verdad? Esto es importante tenerlo claro. Y la posibilidad también de que, ¿cómo se llama? Tengamos la claridad de cómo un asunto que estamos planteando realmente, y volvemos al mismo punto, Luis, que los que trabajamos en materialidad, ¿verdad? Tenemos que tener muy claro en la materialidad de ese proyecto, llamémoslo así, ¿verdad? ¿De dónde lo saqué y para qué lo saqué? ¿Qué va a afectar? ¿Cuál es la consecuencia? Exacto, exacto. ¿Y el por qué? O sea, ¿por qué yo voy a hacer ese cambio de tecnología, por ejemplo? Claro. Entonces, eso es algo importantísimo, ¿verdad? Si yo digo que, vamos a ver, en Costa Rica es urgente el tema de flotilla vehicular, retomando el tema que hablábamos, ¿verdad? Porque es una carga tremenda y por ende una generación de emisiones tremenda y además tenemos un sistema de movilidad o transporte que es absolutamente inoperante Ineficiente, casi, contaminante. exactamente, sí. Bueno, pues aquí hay razones de peso, ¿verdad? Que deben de justificar, pero el sistema que genera la finanza sostenible lo tiene que tener claro para que le dé la oportunidad a la pyme de acceder, ¿verdad? La pyme puede querer, pero si no hay cómo, eso es importante, ¿verdad? Tenerlo claro. Entonces, son aspectos, ¿verdad? Que uno tiene que tener muchísima claridad. Por ahí me pareció ver una pregunta muy, muy bonita y muy cierta, que es la cadena de valor. Por ahí ¿Ah? vi que alguien preguntaba de que las empresas le están exigiendo a las pymes, ¿verdad? Cumplir con ciertos aspectos. ¿Cómo acompañarlos, verdad? ¿Cómo pueden ser, en lugar de solamente exigir, ser parte del proceso para que mejoren? Así es, exactamente. Entonces, ese es un elemento que si uno vuelve a ver, incluso en Asia, ¿verdad? Porque eh, muy interesante, incluso China está asumiendo estos procesos. eh, Puede ser un poquito, estos procesos de sostenibilidad, me refiero, Sí, ¿verdad? sí, Y claro. podrían no ser muy coherentes, digamos, con su visión, ¿verdad? De desarrollo, pero están gestionando riesgos que ya ellos mapearon que existen y que les están golpeando la bolsa, ¿verdad? Y que si no trabajan esos riesgos ambientales y sociales que tienen, pues bueno, les golpea la economía y como buenos previsores que son, lo están haciendo. Entonces, Claro. y están trabajando con las cadenas de valor, ¿verdad? Ni qué Sí, porque decir, no se ajá. vale exigir, exigir, exigir sin acompañar. Correcto, exactamente. No se vale nada más pedir y pedir, ¿verdad? Y no dar algún mecanismo, alguna facilidad para que se pueda generar este cambio en la cadena de valor. Lo otro es, ¿verdad? Pedir a la cadena de valor sin entender para qué le estoy pidiendo a la cadena de valor el cambio, ¿verdad? Entonces, Has dejado, al menos a mí me has dejado muy claro el por qué y el para qué, como sí, fundamento de todo esto, inclusive para toda la estrategia de sostenibilidad, no solamente para finanzas sostenibles. Y ya para sí, ir terminando, porque parece mentira, pero ya se fue la hora casi. sí, eh, ¿verdad? yo soy una empresa, tengo la estrategia, tengo todo listo, tengo un proyecto, tengo una justificación. ¿Qué sigue? En el caso de Costa Rica, le toco la puerta al Banco Nacional o al BAC, o qué es lo que sigue para ver si hay posibilidad de acceder a estos fondos. Sí, sí, pues nos toca investigar, ¿verdad? Debería, y creo que va a suceder muy pronto. Ya hay alguna información en las superintendencias de quiénes están, qué entidades financieras están ya en los planes piloto, asumiendo estos compromisos y me parece un consejo, ¿verdad? Una recomendación, no una obligación, es investigar quiénes están ahí, porque esas entidades financieras son las que se están, llamémoslo coloquialmente, poniendo las pilas en este tema, Claro, ¿verdad? Entonces, claro.
organización o empresa, el investigar quienes ya asumieron ese compromiso de ir adelante, aunque todavía estén en proceso de construcción, bueno, pues son a las primeras entidades a las que recomiendo acudir, ¿verdad? También pues hay que estar muy atentos a la cooperación internacional, ¿verdad? Que tiene bastantes posibilidades, hay que decirlo, la mayoría, si no la totalidad en inglés, ¿verdad? Eso es algo importante, ¿verdad? Hay que tenerlo claro, es un detallito, pero juega mucho en que muchas empresas y organizaciones no se animen a concursar. Entonces, incluso, no sé, de fondos de, no sé, alemanes, franceses, por ¿Cómo? ahí hay unos italianos, son en inglés, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Y hay que conocer los mecanismos también que tienen estos organizaciones. Por ejemplo, y aquí voy a correr rapidísimo porque quería mencionarlo, ¿verdad? Eh, en cooperación internacional por ejemplo, en la banca de cooperación están las salvaguardas, ¿verdad? Muy conocidas, sobre todo por el IFC, que es el brazo económico del Banco Mundial, y el BIT, ¿verdad? Que tienen el BCE también, que tiene sus salvaguardas. Una pyme o una empresa, digamos, de tamaño medio no va a poder acceder a esos fondos porque hay una serie, directos, porque hay una serie de condiciones. Normalmente lo que hacen estas grandes corporaciones es ponerlo en la banca, ¿verdad? En el sistema bancario del país o en organizaciones para que estos fondos se trabajen ahí. Yo recomiendo conocer esas salvaguardas para que la empresa cuando formule su propuesta pues pueda hacerlo. Preparar el equipo financiero, ¿verdad? En este caso, de la mano de también el área de sostenibilidad, pero vuelvo a repetir, este es el asunto más del área de finanzas que de sostenibilidad y es donde vemos que sostenibilidad de toda la empresa, no Claro. solamente del departamento. Y bueno, pues ahí ya se van a pedir una serie de también de condiciones, ¿verdad? No sé, de compromisos, de respaldos, para poder hacer colocación de estos Sí, recursos. yo creo que como un resumen de todo esto tan interesante que nos has contado es prepararse, ¿verdad? Los fondos existen y las finanzas sostenibles están ahí Ujú, como como una fuente de inversión para las empresas. En la última lámina que nos mostrabas, se veían los bonos azules, los bonos verdes, los bonos sociales ujú, para los ujú, diferentes temas en los que ujú, yo como empresa tenga que invertir, pero hay que ujú, prepararse. Hay que tener clara la razón de para qué estoy pidiendo el dinero, en qué lo ujú, voy a ocupar, qué es lo que voy a transformar para que esto impacte el plan nacional de desarrollo del país, para que esto ujú, impacte un cambio que nos haga bien a todos y a todas. Y ujú, finalmente, que creo que es muy importante, y aquí quisiera que cerráramos el mensaje de hoy, es si hay incentivos. claro. ¿Verdad? Porque Ujú, ujú, lo que nos decías, esto tiene que llevar a un ahorro en el costo financiero de la empresa. Esto ujú, tiene que traer beneficios eh, que me permitan un retorno sobre la inversión en eso que yo hice. Si voy a ujú, cambiar la flota, si ujú, voy a cambiar las calderas de ujú, búnker a electricidad, pues yo debería tener al cabo de unos años un retorno de esa inversión en ahorro, en menos huella ambiental, etcétera, etcétera. O sea, ujú, el recurso de las finanzas sostenibles es muy importante, está ahí, hay que usarlo, como decías vos, hay que meterle velocidad al tema y creo que tiene muchísimos incentivos para las empresas acudir a este tipo de dineros. Un mensaje de ujú, cierre antes de terminar, Ceci, por favor. ujú. Bueno, yo creo que algo importante es esto último que dijiste, Luis, es que un proyecto bien planteado de parte de una empresa o de una organización, ¿verdad? Este, eh, Claramente define cuál es el retorno o el beneficio que va a tener la empresa o la organización al recibir esos fondos. Y eso es algo que hay que tener muy claro. Y ya para cerrar, pues sí, reiterar lo que acabas de mencionar. Tiene que haber muchísima claridad del por qué y el para qué, porque si no pasa lo que viene y lo que se ha venido dando,
con asuntos de que, bueno, parece que el cambio climático no importa y que no importan los temas de diversidad e inclusión y que nada de eso es valioso y que eso sale porque a alguien se le ocurrió. Y es que la triste realidad es que sí ha pasado, ¿verdad? Sí es algo que ha pasado, pero cuando tenemos un análisis que respalda esos procesos y estos proyectos, pues tenemos un argumento y una raíz para justificar que esto genera valor, ¿verdad? En Claro, la organización. Y ese valor tiene que generar un retorno. Y el retorno tiene que verse en mejoras, en bajar las emisiones, en aumentar la productividad, en tener más recursos naturales, en generar más y mejor calidad de vida a las personas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es el tema de cómo hacemos nuestra definición y nuestro enfoque de sostenibilidad. Y de eso va a depender mucho también del éxito o no que tengamos en acceder a las finanzas sostenibles, ¿verdad? claro, Y claro. sobre todo en demostrar para las personas que trabajamos en esto que la sostenibilidad sí genera desarrollo y sí genera continuidad de los negocios y sí le aporta a la estrategia y a la visión empresarial, ¿verdad? No es una flor bonita que nos ponemos por ahí, pero claro, hay que hacer un ejercicio de análisis Claro. profundo, hay que entender, ¿verdad?, dónde están esas brechas y dónde están esos aportes numéricos, ¿verdad? ¿Dónde están esos aportes estadísticos? ¿Dónde están esas evidencias de mejora, esos estudios que realmente se devuelven, le generan ahorros a la empresa, ¿verdad? Y que realmente nos van a permitir no solo contribuir al desarrollo sostenible, sino avanzar como empresa y como organización. Genera todo tipo de retornos esta Sí, estrategia, ¿verdad? sí. Y bueno, para cerrar esta semana, pues nada más repasar que el martes hablábamos de las tendencias de sostenibilidad y hacia dónde va el tema, y ver el tema de sostenibilidad como estrategia habilitadora de la continuidad del negocio. Es un tema de negocio, no es un tema green o un tema del corazón, es un tema del negocio y que es Ujú, importante estructurarla bien para que el negocio tenga a largo plazo. Ayer veíamos cómo la sostenibilidad impacta en la reputación y en la confianza, en esas claves para que me elijan en el mercado y que yo pueda como ujú, marca, como empresa, ser querido, respetado y ujú, aprobado por una sociedad que cada vez me pide más. Y bueno, ujú, hoy vimos cómo las finanzas sostenibles son un excelente instrumento para inversiones, para conseguir capital y para tratar de bajar los costos financieros y aprovechar el dinero con inversiones que mi empresa necesita para nuevamente tener largo plazo. Gracias, ujú. Cecilia, por esta explicación y por este ratito de estar juntos. Gracias a todas y a todos los que se unieron en estos 3 días a Lead University y a esta semana de la sostenibilidad. Encantados de poder generar estos espacios en la universidad y esperamos que sean de mucho provecho para ustedes. Que tengan muy buen día. Gracias a todos los que hicieron preguntas y pues nos vemos en una próxima semana de la sostenibilidad aquí en Lead University. Gracias, Ceci. Buen día. Gracias, Luis, y gracias, Lead University, y que tenga un excelente día. Chao.